Intentaremos resumir las 666 páginas de la que consta la guía, y la clínica ha hecho un esfuerzo importante precisamente para hacerlo lo más digerible posible. ¿Por qué? Porque es un tema que son datos puros, no tienen mucha asociación, como nos pasa con muchas cosas en medicina. Son criterios que se cumplen o no se cumplen, con algunas excepciones donde la guía muy claro nos dice que tenemos que valorar el contexto del paciente. Entonces es una guía del 2016 adoptada de un consenso australiano, y la guía dice que 2 o 3 años después tendría que actualizarse, es decir, esperamos que, si el Ministerio cumple, que a lo largo del 2019 tengamos una actualización de esta guía. Esto fue lo que hizo el Ministerio, de aquí la adoptó con el visto bueno de este Instituto de Evaluación Tecnológica. ¿Y qué es lo que quiere? Cerrar la brecha de conocimiento al interior de los profesionales de la salud y de los diferentes equipos que atienden pacientes, independiente del nivel de complejidad. ¿Y por qué digo independiente? Porque desde el primer nivel tienen que tener claro cuándo enviar un paciente a soporte transfusional, igual pasa con segundo nivel, obviamente con tercero, que son los que hacen intervenciones quirúrgicas, los que tienen cirugía programada y los que tienen una utilización bastante frecuente del tema de soporte transfusional. Facilitar la toma de decisiones. Muchas veces como oncólogo he enviado pacientes a urgencias con una hemoglobina de 8, porque el paciente va a recibir quimioterapia, y yo sé que ese esquema que le voy a poner le baja a 1 gramo o 2 gramos de hemoglobina en un paciente que antes tenía 10 u 11 cuando empezó el tratamiento. No tengo tiempo de ponerle hierro para mejorarlo, no tengo tiempo de ponerle factores estimulantes de la eritropoyesis. Entonces, ¿qué me toca hacer? Mandarlo a urgencias para que le transfundan 1 o 2 bolsas de sangre para que me aguante el siguiente ciclo y poderle dar continuidad al tratamiento. Y en ocasiones me lo han devuelto diciendo que no le ponen porque tiene 8.02 gramos de hemoglobina. ¿Sí? Entonces, la idea es precisamente poder dar los criterios para tomar las mejores decisiones en pro del paciente. Reducir el uso inadecuado, así como a veces la negamos cuando se necesita, otras veces la ponemos sin que haya necesidad, y la guía quiere explicar cuándo sí y cuándo no. Y reducir las transfusiones, que no son inocuas y pueden tener unas complicaciones serias en ciertos tipos de pacientes. Obviamente para todos aquellos pacientes, la población que va dirigida a esta guía. Y pues aquí nos toca a todos los que trabajamos en instituciones de salud y tenemos algún papel, bien sea asistencial o administrativo. ¿Por qué? Porque es que es muy importante que los administrativos también entiendan estas razones para que luego a nivel de auditoría o a nivel de la toma de decisiones administrativas no tengamos problemas para usar lo que se tiene que usar en el momento correcto. Y aquí la guía nos menciona en qué está basado. Medicina basada en la evidencia, cuándo sí, cuándo no, las diferentes puntuaciones, las recomendaciones de la evidencia, que también están aquí definidas. Esta es la tabla de convenciones como tal. Los puntos de buena práctica clínica sí van a aparecer ahora en las recomendaciones. Entonces, los puntos de buena práctica clínica, y esto significa la recomendación basada en la opinión de expertos, y estas son como las super recomendaciones o las recomendaciones 1A que veremos en el siguiente listado de la guía. Y la guía está dividida en 6 módulos, si no estoy mal. El primero de ellos hace referencia al sangrado crítico o a la transfusión masiva, entendiendo que dicen que de ser posible los diferentes equipos de salud que manejan componentes sanguíneos deberían tener un protocolo de transfusión masiva, porque le facilitan la vida al banco de sangre, le facilitan la vida a la enfermería, le facilitan la vida al camillero, a toda aquella persona que tenga que ver con la atención de pacientes, porque no lo van a poner ahí 6 veces a sacar una bolsa de sangre, sino que
en función de los parámetros clínicos del paciente, ya el clínico, el médico tratante, va a saber si ese paciente le va reservando 3, o le va reservando 4, o va pidiendo 3 y va pidiendo 4 de reserva. Antiguamente lo hacíamos a ojo, es decir, no había un protocolo. Llamaba uno y decía, mándenme 2 bolsas de sangre y resérvenme otras 2. Pero era un desgaste, porque el banco de sangre o el laboratorio tenía que estar patinando en función de ese paciente, cuando a través de un protocolo, como lo vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo, queda claro que si se activa este protocolo de transfusión masiva, ya todo el equipo sabe más o menos el consumo de recursos que va a tener ese paciente. También, como recomendación muy importante, dice que el uso rutinario del factor 7 recombinante activado no se ha demostrado que tenga un efecto importante en pacientes con traumatismo o hemorragia crítica. Este es más o menos el protocolo de transfusión masiva, no sé si se alcanza a ver. Entonces la idea es que el especialista determine, calcule en función de los parámetros fisiológicos del paciente cuál cree que es el volumen que tiene que reponer, que haga todas las pruebas que requiere en relación a pruebas de función hepática, a pruebas de coagulación, y que notifique al banco de sangre que active el protocolo de transfusión masiva. ¿Para qué? Para que ya se haya definido previamente al interior de la institución cuántas bolsas de sangre traduce el protocolo de transfusión masiva, cuántas unidades de plasma fresco congelado, y si le van a adicionar algo más a ese paquete o a esa solicitud inicial, que la idea es que nos facilite la vida a todos a nivel administrativo y asistencial. Y obviamente, pues está de más decir que este paciente que está en un estado crítico, que está politraumatizado, que está en una cirugía de donde ha tenido un sangrado importante, pues tiene que tener un montón de parámetros que son para estar verificando y estar continuamente monitorizando, precisamente para poder saber si lo que se está haciendo como tratamiento está funcionando o no. Eso en cuanto al modo crítico. No sé si la institución cuenta con un protocolo de transfusión masiva, pero si ya está montado en la guía por auditoría de calidad o por prevención o por no dar papaya, ustedes que son centros de referencia del sur del país, pues deberían tenerlo precisamente ¿para qué? Para que todos hablen el mismo idioma y precisamente para que la resolución de los síntomas del paciente se dé en el menor tiempo. ¿Por qué lo digo? Cuando enviamos un paciente, muchas veces tiene que esperar 4 horas en triage o hasta que lo llaman, luego la solicitud, luego la llegada de la primera bolsa, la segunda bolsa, la tercera bolsa, y el paciente se comió 12, 14, 16 o 24 horas esperando un par de bolsas de transfusión. Eso les congestiona a ustedes los servicios. Y había que buscar estrategias que permitan que ese paciente que viene por algo muy puntual, que no viene a hospitalizarse, sino que viene porque tiene una hemoglobina de 7 o tiene una hemoglobina de 6, como lo vemos, pudiera tener una vía rápida de acceso para poderle resolver eso y que no termine siendo un paciente que congestiona más el servicio. Otro de los módulos que contempla la guía es el tema perioperatorio, que obviamente tiene menos estrés, que es algo programado. Son las cirugías que ustedes tienen de manera diaria en las diferentes salas de cirugía, donde previamente a la llegada de ese paciente ha habido todo un equipo multidisciplinario que lo ha valorado y que ha determinado que va para una cirugía de cadera, y entonces ya lo vio un anestesiólogo y ya miró los tiempos de coagulación y ya miró cómo está de ferritina y ya sabe cómo está de hemoglobina y ha hecho un cálculo para hacer una reserva de cuántas unidades de sangre debe tener en lista de ese paciente. Este es otro ámbito mucho más manejable. ¿Por qué? Porque da tiempo de corregir las anemias, da tiempo de mejorar el volumen sanguíneo, da tiempo de poner factores estimulantes de la eritrogénesis. Entonces es más relajado, pero tiene una variable que es difícil de controlar. No lo maneja el mismo médico, es decir, el cirujano está en manos del anestesiólogo, de lo que pide el anestesiólogo y de lo que determina el anestesiólogo. Pero el anestesiólogo que hizo la valoración inicial no es el mismo que le hace el control al paciente a las 2 semanas o a las 3 semanas que llega por el laboratorio. Y en ese cambio de profesional hemos visto cómo o no se detectan cosas o no se revisa todo, y se requiere obviamente una sincronía completa al interior del equipo multidisciplinario para que no haya sorpresas en salas de cirugía
porque todos sabemos qué pasa, y muchas veces es el paciente el que lleva del bulto. ¿Cuál es la idea de la guía? Obviamente, un programa multidisciplinario para que todo esté previamente organizado, y la idea de estos pacientes que van a cirugía electiva, a cirugía programada, es que hay que mejorar el volumen eritrocitario, el estado de la coagulación, minimizar la pérdida de sangre operatoria. Obviamente esto depende exclusivamente de la técnica quirúrgica, y que no hayan eventualidades al interior de la misma, y después el tema de la anemia posoperatoria. La segunda recomendación hace referencia a el caso de los pacientes que van a una cirugía cardíaca, donde obviamente es una cirugía de varias horas, que requiere que ese paciente llegue lo más full que se pueda para evitar complicaciones. Y la idea es que si hay algo que podamos prevenir, si hay algo que podamos manejar en esa evaluación preoperatoria, se corrija precisamente para no estar corriendo a última hora pidiendo sangre cuando no hay, o con un paciente bastante deteriorado que empiezan a hacer medidas salvadoras por algo que no detectaron a tiempo. Aquí de la recomendación 2 a la 3 solamente cambia cirugía cardíaca, no cardíaca. La recomendación es exactamente lo mismo, y nos está diciendo la guía: evalúen bien su paciente, revisen bien la función hematológica de ese paciente, los antecedentes de ese paciente, para que no vayan a tener una sorpresa en medio de la intervención quirúrgica. El uso de hierro y de agentes estimulantes de la eritropoyesis no es para todos los pacientes. Tenemos que recordar que hay anemias agudas, que hay anemias crónicas, que hay anemia ferropénica, que hay anemia de los trastornos crónicos, y cada una de ellas tiene un manejo diferente, y no a todas hay que meterle hierro, y no a todas hay que hacerle transfusión. Entonces ahora veremos el anexo 12, donde nos habla un poco de qué tenemos que hacer en ese caso de los pacientes, pero es muy importante que durante la valoración preoperatoria se defina si el paciente requiere hierro oral, o si el paciente requiere hierro intravenoso, o si con el solo hierro no es suficiente y resulta que es una anemia de los trastornos crónicos y el paciente está full de hierro, pero lo que tiene es déficit de otras cosas. Entonces empezar a valorar cianocobalamina, ácido fólico, empezar a usar agentes estimulantes de la eritropoyesis. Todo eso es lo que tenemos que determinar idealmente antes de llevar a un paciente a cirugía. Cuando se usen los agentes estimulantes de la eritropoyesis, se recomienda el uso con hierro en esos pacientes donde hay una deficiencia, no como antes que le dábamos hierro a todos. Ahora ya se ha decantado un poco esa información, y también nos mencionan que el uso de hierro oral en una anemia postoperatoria no es relevante. Hay anemias postoperatorias que, precisamente por ser un periodo transicional luego de un evento quirúrgico, no tienen significancia clínica, y semanas después el cuerpo va a recuperarse si no tiene un agente agravante, si no es un paciente con una reserva medular baja. Es decir, hasta ese punto en el tema postoperatorio tenemos que conocer muy bien nuestro paciente para poder determinar si va a necesitar algo en el postoperatorio inmediato, o si por el contrario será una transición a su estado fisiológico una semana después. Les va a costar mucho leer esto. La guía lo que nos define es que hagamos los estudios preoperatorios que requiera ese paciente para determinar si tiene anemia o no, y si la anemia está relacionada o no a una deficiencia de hierro, y en función de eso entonces vamos a usar solo hierro, o vamos a usar hierro y el factor, el agente estimulador de la eritropoyesis, o si tiene una deficiencia de hierro importante, hacerlo valorar de gastro, porque es probable que este paciente tenga pérdidas a nivel gastrointestinal que no hemos identificado, y para evitarnos problemas con ese paciente debería ser valorado por un gastro para ver si está sangrando por alguna parte del tracto gastrointestinal. Y si es un paciente que está bien, pues revisar exactamente otras cosas distinto al componente hematológico que pueden alterar la función. Mencionan, y digo mencionan porque tan solo lo hacen en esta recomendación con un grado de evidencia C, que el uso de donación autóloga no se recomienda porque no hay forma de garantizar que el paciente vaya a recibir la misma sangre. Yo creo que lo complicamos más de la cuenta. ¿Sí? No sé qué tan fácil sea al interior del banco de sangre o de ustedes como institución
Pero la guía dice no se complique, sangre la que esté disponible, no hace falta una donación como tal. Obviamente durante la intervención quirúrgica prevenir la hipotermia, y mencionan un par de conceptos importantes que no son de manejo rutinario y tienen que ver en relación a la hipotensión inducida deliberada. Y es que aquellos pacientes que pueden sangrar en ciertos procedimientos, se puede manejar una hipotensión inducida precisamente para evitar que ese volumen sanguíneo full lo que haga es aumentar las pérdidas sanguíneas. Si tengo un agujero al interior de la vía vascular que no lo tengo controlado y me esfuerzo por mantener la volemia de 5 litros, de 6 litros en ese paciente, pues es mucho más lo que se va a perder por ahí que si el paciente tiene menos volemia controlada. Esa es la palabra clave, la delgada línea roja, donde el paciente yo le bajo un poco la tensión para que no salga, no se pierda más sangre por ese agujero que tiene el compartimiento vascular. Ese es uno de los conceptos, la hipotensión inducida deliberada, exclusivamente manejo de gente cachera, creo yo, en salas de cirugía, con un buen anestesiólogo y con un banco de sangre al lado. Y otro concepto es la hemodilución normovolémica aguda. Y es que estos pacientes que van a tener una pérdida importante de sangre, yo puedo sacar la sangre y reponerlo con un cristaloide o un coloide y luego la vuelvo a infundir. Pero obviamente pues es toda una logística la que tiene que estar disponible para poder hacer esto en medio de una cirugía. La recuperación intraoperatoria de sangre, otro concepto que sabemos que existe, pero no todas las veces es posible. Acuérdense que no todas las cirugías son limpias, también tenemos las contaminadas, las que son después de un politraumatismo, y no todas las veces es posible recuperar esa pérdida sanguínea que ha tenido el paciente para luego volverla a infundir. El tema de la tromboelastografía lo menciona la guía, acá lo tenemos disponible. ¿Cuál es la idea? Ya sabemos que esto es lo que hace es medir la calidad del proceso de coagulación y nos determina qué está bajito, qué está regular, precisamente para que podamos dar ese aporte adicional y mantener el tema de la coagulación controlada. El uso del ácido tranexámico intravenoso lo dejan como recomendación para pacientes cardíacos y en algunos casos específicos donde se prevé que la pérdida de sangre va a ser demasiado importante. Sin embargo, no lo consideran como plan A en el caso de sangrado, lo dejan como el plan Z, es la última opción básicamente, previo a quemar los coloides, los cristaloides, los factores de coagulación. El ácido tranexámico lo dejan como último. En el caso de cirugía cardíaca no recomiendan el uso profiláctico de plasma fresco congelado, obviamente si la situación lo amerita, si hay unos déficits importantes en relación a los exámenes que se deben pedir previamente, pues ese paciente sí, pero de manera profiláctica no está recomendado por la guía nacional el uso de plasma fresco. Y tampoco se recomienda de forma profiláctica el uso de factor 7 activado recombinante, porque no se ha demostrado que sea tan bueno y que no genere tantos problemas. El problema grave en ese paciente que está en una cirugía cardíaca, en una cirugía demorada, es que el proceso de coagulación se altera y la homeostasis corporal puede tener una fase de transición, y si en ese momento lo atiborramos de cosas, luego nos pasamos de un estado de no coagulación a un estado de procoagulación, y es cuando tenemos los problemas en el posoperatorio inmediato. El tercer módulo hace referencia a medicina general, y entonces nos hablan de cuánto transfundir o no transfundir a un paciente con un síndrome coronario agudo. Y de hecho las recomendaciones de las diferentes entidades en relación a transfusión desde hace tiempo están mencionando que no hace falta una transfusión para un paciente por encima de 10 gramos, aunque tenga un evento coronario agudo. Si tenemos un paciente con menos de 8, ya no hay discusión como tal, está demostrado que hay que usarlo, y viene la discusión entonces del paciente que tiene entre 8 a 10 gramos. En este caso puntual estamos hablando del síndrome coronario agudo, y nos dicen que cualquier decisión debe hacerse con precaución
obviamente sopesando riesgos y beneficios. Yo creo que son muy pocos los pacientes que estamos transfundiendo por encima de 8, precisamente porque somos conscientes de la cantidad de problemas que puede generar a nivel de pacientes delicados, el renal, el hipertenso, la hipervolemia, el diabético que maneja mal varias cosas, el oncológico inclusive, y de hecho, me tocó lo mío, en el tema oncológico no se recomienda el uso de, ya lo dice la guía más adelante, el uso de factores estimuladores de la eritropoyesis, sino en ciertos casos específicos, y sobre todo cuando el paciente está en el evento, en el momento del tratamiento activo. Después, si hay una complicación aguda, si hay un sangrado gastrointestinal, claro que sí, obviamente, pero sobre todo cuando está en quimio, que los oncólogos nos ponemos cansones con el tema de estarlos enviando precisamente para poder continuar con el tratamiento. Es una discusión que tenemos muchas veces con los nefrólogos, porque nos dicen si el oncólogo autoriza, pues el nefrólogo de propio dice no se usa. Cada paciente requiere su valoración individual, porque tenemos pacientes que están sometidos a diálisis y que tienen una hemoglobina de 5 y funcionalmente uno no trabaja bien con una hemoglobina de 5, y viene la discusión de si nos atrevemos a ponerle un factor estimulante de colonia a un paciente con un cáncer activo no controlado, el factor estimulante de la eritropoyesis, o no le ponemos por el estado de procoagulabilidad que tiene el paciente oncológico. Entonces, a veces tenemos discusión en ese sentido, pero pues para eso están los equipos multidisciplinarios, para eso está la llamada a un amigo, para eso está la revisión de guía. En el tema de insuficiencia cardíaca, es de bastante cuidado, porque ese paciente con insuficiencia cardíaca está acostumbrado a ciertas presiones y a ciertos volúmenes, que si de forma aguda los cambiamos, ponemos a cascabelear un corazón que está trabajando con la mínima potencia y se encharca. Lo hemos visto en diferentes casos, no solamente con componentes sanguíneos, sino cuando pasábamos muchos líquidos a un paciente, el paciente que tiene una reserva cardíaca baja automáticamente nos hacía edema de pulmón y nos ponía por el todo. La enfermedad renal crónica ya lo mencionaba, hay que sopesar riesgos-beneficios porque estos pacientes tienen más riesgo de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular o eventos tromboembólicos. Entonces, fisiológicamente o fisiopatológicamente trabajan con unos niveles más bajos, igual que el EPOC, que no tiene que estar con una saturación al 100, sino que ellos manejan una hemoglobina, en el caso del paciente renal, ya el organismo está acostumbrado a unos valores más bajos de hemoglobina, y ese delicado equilibrio tenemos que entenderlo nosotros antes de irlo a dañar, porque nos pasamos un poco de revolución. En pacientes nuestros, las recomendaciones en relación a la transfusión de plaquetas, la guía nos aclara que por debajo de 10.000 a todos, de 10.000 a 20.000, si hay factores de riesgo como fiebre o sangrado menor. Claro, esto aplica para el paciente general, normal. En el caso de nuestros pacientes que tienen una toxicidad hematológica secundaria al tratamiento quimioterápico, no nos esperamos a tanto, y además nos toca hacer las cuentas de cuál es el día del nadir para saber si ya está en lo mínimo y me puedo aguantar, o si no me espero porque sé que tiene una idiosincrasia diferente y entonces hace una toxicidad muy marcada. Ahí es donde tenemos que estar de la mano precisamente con laboratorio para poder identificar a ese paciente de riesgo y evitar que llegue acá, porque todos sabemos que aquí ya empieza a sangrar la torre de control, de 20.000 y 10.000 el riesgo de sangrado al sistema nervioso central es muy alto y podemos tener serias complicaciones para ese paciente. El módulo 4 hace referencia a cuidados críticos y entonces nos dicen que las transfusiones tampoco son para todos, que si un paciente está críticamente enfermo, pues ese equipo multidisciplinar de la UCI, por poner un ejemplo, el que tiene que sopesar beneficios de si ese paciente va a un protocolo de transfusión masiva o si vamos suave porque las expectativas de vida son mínimas porque ya entró en falla cardiovascular y es un paciente irrecuperable. Pues en algún momento alguien del equipo tiene que decir hasta aquí llegamos
no gastemos más recursos porque este paciente como tal es irrecuperable, y eso lo tiene que definir el equipo luego de una valoración muy juiciosa, luego una actualización del laboratorio precisamente para ver la tendencia hacia la cual se dirige el paciente y poder definir si ese paciente es recuperable o no. Los agentes estimuladores de la eritropoyesis no se deben usar de forma rutinaria en pacientes anémicos críticamente enfermos con un grado de recomendación B. En pacientes con un sangrado agudo de los politraumatismos tan frecuentes, el uso del ácido tranexámico se recomienda dentro de las 3 primeras horas al evento. El módulo 5 habla del tema de obstetricia y nos menciona, la primera recomendación hace referencia a que a pesar de la evidencia, aún se recomienda el suplemento con hierro y ácido fólico a todas las gestantes. Sin embargo, ya hacen la aclaración que en pacientes que tengan una hemoglobina superior a 14 no requiere dicha suplementación de forma rutinaria. Ahí es donde el control prenatal y la periodicidad adecuada nos va a definir si esa paciente lo requiere o no. Seguimos haciendo esto para todas, pero cada vez se va definiendo un poco más cuáles son los pacientes que requieren suplementos y cuáles no. En el caso de anemia ferropénica, se prefiere el hierro intravenoso cuando se quiere corregir rápido. Todos sabemos el tema de la tolerancia al hierro oral, la gastritis que genera, el estreñimiento que genera, y eso altera la fidelización al tratamiento por parte de la paciente. Y además, pues si necesitamos corregir rápidamente esos valores, la mejor opción está en el hierro intravenoso. En estas pacientes que requieran hierro no se recomienda de forma rutinaria la adición del ácido fólico. Yo creo que todavía muchos seguimos mandando el Anemidox para todas, la combinación, por no usar el nombre comercial, pero ya la guía nos empieza a decir, ojo que si los niveles están bien, no necesitan seguir saturando el organismo de esa sustancia. No se deben usar agentes estimulantes de la eritropoyesis de forma rutinaria en las embarazaditas, y si se llega a usar, pues tiene que usarse con hierro precisamente para poder aumentar rápido esos niveles de hemoglobina. Nos vuelven a recordar el tema de la determinación de ferritina. ¿Por qué? Porque hace parte del diagnóstico correcto de las coagulopatías y de las deficiencias, porque no nos podemos quedar solamente con el valor de la hemoglobina o el valor del volumen corpuscular medio, sino que necesitamos otros como el tema de la ferritina, y en función de eso determinar si estamos ante una anemia ferropénica o no, porque si no lo estamos, pues tenemos que empezar a buscar otras causas de anemia, como la deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12 u otras patologías que son menos frecuentes, pero que si no tenemos un nivel de sospecha se nos van a pasar. Obviamente el tema de hemoclasificación y determinación de anticuerpos que se hace ya de forma rutinaria a todas las embarazadas, esta no es novedad. Aquellas que tengan anticuerpos pues tienen que recibir su inyección como lo dicta el protocolo, su soporte como tal, precisamente para evitar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y la invitación es que a que todo el equipo multidisciplinario que maneja una embarazadita pues haga las cosas bien y como está indicado en las guías de su patología específica o de su proceso específico, para que ese paciente, si llega a requerir una transfusión o vemos que es una paciente de riesgo, pues no nos vaya a coger con las manos abajo en el momento de la cesárea, en el momento del parto, sino que llegue a ese evento o a ese momento con toda la previsión necesaria según la complejidad. Precisamente por la cantidad de sangre que puede perder una materna, bien sea en su expulsivo prolongado, en su lesión de cuello, en su inversión uterina, pues nos recomiendan activar tempranamente el protocolo de transfusión masiva, y nos dicen que también en ciertos casos específicos los niveles de fibrinógeno nos pueden marcar un campanazo de alerta
temprana en ese paciente para saber si tiene riesgo de complicarse más aún o no, o para activar tempranamente el protocolo de transfusión masiva. Y el último módulo hace relación al tema neonatal y pediatría, donde mencionan también que tenemos que ser cuidadosos con los valores que manejan los niños, que no son los mismos de los adultos. Ahora en los módulos, en las 666 páginas se tienen suficiente en relación a las convenciones que vemos acá, el anexo 13 y los otros anexos que mencionan por allí, precisamente porque nos dicen que hay algunos pacientes especiales que necesitamos identificar porque tienen un riesgo elevado de complicaciones y porque requieren unos exámenes adicionales que no los hacemos de forma rutinaria, como son el caso del paciente con anemia falciforme, que tenemos que identificarla tempranamente precisamente para tener todo preparado por el elevado riesgo de complicarse que tiene este paciente. Vuelven a mencionar, en este caso ya para los niños, el tema de prevenir la hipotermia. En estos pacientes pediátricos que van a cirugía, se sugiere el uso de antifirinolíticos, y si bien hay evidencia de la reducción en la transfusión, no hay suficiente evidencia que nos diga que no se debe usar en el sentido de evitar complicaciones. Si nos pasamos al evento coagulante, pues tenemos que estar muy pendientes en ese postoperatorio, porque ese paciente puede hacer complicaciones tromboembólicas. Lo mismo viene en casos específicos de cuáles pacientes o cuáles tipos de cirugía requieren una preparación especial. Pacientes que van a ser sometidos a cirugía de columna, pacientes con cirugía craneofacial, pacientes con cirugía cardíaca. Entonces nos mencionan cuáles son los cuidados y las recomendaciones, las precauciones especiales que debemos tener con ellos. Aquí está en la guía, en el anexo 16 de la guía, mencionan el tema de la dosificación del ácido tranexámico. Recuerden que lo mencionábamos, que la idea es que se use dentro de las 3 primeras horas, en el caso de un politraumatismo, ¿sí? En cirugía no cardíaca, aquí ya vienen las dosis por kilo de peso y la dosis de infusión. El uso de plasma fresco congelado. Entonces, en neonatos y pediátricos sometidos a cirugía cardíaca no se recomienda el uso de plasma fresco congelado, y la idea es suplirlo con el resto de componentes sanguíneos, pero no está indicado como tal el uso de este componente. La guía tiene un capítulo aparte donde habla del tema de la transfusión de plaquetas. Si bien ya lo mencionábamos allá con el paciente oncológico, pues se extienden un poco más en estas últimas diapositivas, donde dicen que no se recomienda su uso para reducir riesgo espontáneo. Es decir, un paciente que tenga una baja de plaquetas inducida por una terapia, no se recomienda que se transfunda profilácticamente, pero volvemos a los niveles de 10.000 y 20.000, que es lo mínimo. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de 150 a 450.000 plaquetas como valores normales, y mientras se mantenga por encima de esos niveles de 20.000, pues no está indicado el uso profiláctico para reducir sangrado. Con recuentos de 10.000, ahí sí se recomienda, y en los pacientes la recomendación es recomendar una sola unidad, volver a revisar, volver a cuantificar en cuánto quedaron esas plaquetas, cuál es el estado de coagulación de ese paciente, para definir si seguimos transfundiendo más o con eso es suficiente. Mencionan también en la guía que si vamos a poner un catéter central con un recuento inferior a 20.000 plaquetas, precisamente por acceder a una vía venosa de gran calibre, nos dicen, ojo, ahí sí se recomienda el uso de plaquetas, porque estamos perforando el sistema vascular y no tiene cómo realizar la coagulación, cómo realizar un tapón plaquetario allí, pero nos dicen, sí, en ese momento, si ante esa situación específica sí, y cuando se hace una punción lumbar, pues nos dicen que si el paciente tiene menos de 50.000, también deberíamos hacer la transfusión profiláctica, aunque tiene una muy baja evidencia, pero entendemos la lógica del asunto por estar entrando a compartimientos cerrados, donde no va a haber plaquetas para que tapen el agujero. Otra exclusión al no uso profiláctico está en relación a
cirugías mayores donde el paciente tenga alrededor de 50.000 plaquetas. Cirugías de bypass cardiopulmonar, es decir, cirugía grande, cirugía demorada, cirugía que vamos a estar entrando a diferentes compartimentos, pues tendremos que estar muy pendientes de la cuantificación de las plaquetas porque en función del número vamos a tener un riesgo mayor o no. Y en pacientes que tienen terapia antiagregante, cuando tienen una hemorragia intracraneal, nos dicen que este instituto australiano no puede recomendarse en favor o en contra de la transfusión de plaquetas para este paciente que venía con un agente antiagregante y que por un trauma tiene una lesión. No hay todavía un nivel de evidencia suficiente que les permita decir si se usa o no se usa. Quedaría a criterio médico del equipo tratante. Esa es la recomendación en 50 diapositivas de un libro de 666 páginas que ustedes tienen a la mano y que en teoría todos debemos conocer precisamente por atender pacientes, y la idea es que podamos definir a nivel de los diferentes especialistas o los diferentes componentes del equipo multidisciplinar qué paciente requiere una transfusión y cuál no. Muchas veces es enfermería quien lo pilla primero porque estuvo de noche, porque vio el volumen del sangrado. En otras ocasiones será el interno que está pasando viendo a ese paciente, por la habitación de ese paciente, y otras veces será el especialista, el último punto de control, cuando se siente a revisar el laboratorio y se da cuenta que el paciente tiene una caída abrupta de la hemoglobina, sin un estigma de sangrado visible, o que tiene alteraciones a nivel de las pruebas de coagulación, o que tiene alteraciones secundarias o no relacionadas que pueden estar causando este tema de la anemia. Hemos sido muy permisibles en Colombia con el tema de la anemia.